Ya tuvimos la lectura bíblica, el tema es individualismo versus comunidad. ¿Cuántos han escuchado la frase, yo puedo solo, no necesito de nadie? No solo la hemos escuchado, ¿verdad? A veces la hemos dicho, o a veces la hemos hecho nuestra filosofía de vida. ¿Han visto ustedes camiones o carros que tienen un rótulo atrás que dice mi propio esfuerzo, ¿verdad? Escuché una vez a alguien decir, mi orgullo me tiene hasta aquí. Como diciendo, bueno, soy yo el que ha hecho todo para estar donde estoy en este momento. Y amados hermanos, esta frase es tan peligrosa, tan nociva para la vida de una persona, que puede terminar destruyendo nuestro corazón, puede terminar destruyendo nuestra alma. Muchísimas gracias, gracias Anita. Gracias, Rodri. Gracias. Esta frase, yo puedo solo, no necesito de nadie, es una frase egocéntrica que, hermanos, lamentablemente muchos creyentes en la iglesia tienen este estilo de vida. Quizás no lo decimos públicamente, pero en el interior soy solo yo y nadie más. No necesito de nadie. Y hoy Salomón nos va a llevar a considerar la importancia de aprender a vivir en compañerismo, en comunidad. Porque el individualismo, tarde o temprano, nos lleva a un callejón de amargura, de frustración y de soledad. Hoy Salomón nos va a llevar a considerar lo importante que es construir relaciones significativas en esta sociedad y cuanto más en la congregación. Vamos a empezar viendo, en primer lugar, cómo Salomón ve el mundo a su alrededor. Si podemos ir a nuestra Biblia, en Eclesiastés ahora, capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver esta primera sección, la violencia que hay a su alrededor. Dice Salomón en el capítulo 4, versículo 1, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Salomón ve a su alrededor y se da cuenta que hay un montón de personas siendo oprimidas y no hay justicia para ellos. Personas que son denigradas, que no se les hace justicia, que se burlan de ellos. Y el opresor, dice este texto, se sale con la suya. No hay quien los defienda, no hay quien haga justicia. De hecho, en los versículos anteriores dice Salomón, donde debería haber justicia hay iniquidad. ¿Se imagina si Salomón hubiera vivido en nuestros tiempos? Salomón era rey de Israel y con todo y su sabiduría y poder no pudo acabar con la opresión, con los abusos hacia las personas menos privilegiadas. Y esto hacía que su corazón y su estómago se revolviera por dentro al ver que muchas veces el mal prevalece sobre el bien. Y es que esto no estamos acostumbrados a decirlo, ¿verdad? Pero Salomón, hermanos, reconoce de una manera realista la injusticia y la opresión en la que vivimos. La pregunta es, Salomón no era de los oprimidos. ¿Se recuerda del banquete que había en casa, en el palacio de Salomón? Salomón era de los privilegiados.
Pero había algo que le robaba la paz, y era ver la injusticia y la opresión que había a su alrededor. Lo cual, hermanos, debe hacernos preguntar, ¿causa en nosotros ese mismo dolor lo que sucede a nuestro alrededor? La pobreza, la injusticia, la corrupción que hay a nuestro alrededor. Porque a Salomón lo tocó, y él no vivía eso. Él era el rey, tenía dinero, tenía riquezas, pero no era indiferente a lo que estaba viviendo. ¿Sabe? Para Salomón era tan terrible esto, tan terrible, que dice el versículo 2, y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, que los que viven todavía, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. ¿Sabe qué propone Salomón? Es mejor estar muerto que ver el terrible panorama que hay a nuestro alrededor. Salomón no era indiferente a lo que los demás sufrían fuera del palacio. ¿Sentimos nosotros esa misma incomodidad por los que sufren, por los que no tienen, por los enfermos, por los que están en las cárceles? Porque, hermanos, cuando sentimos compasión por el que sufre, estamos justamente en armonía a lo que el profeta Zacarías escribió cuando dijo en el capítulo 7, versículo 8, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Vamos a ver 4 grupos, versículo 10. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. A Dios también le indigna la opresión, los abusos. La pregunta es, ¿no será que nosotros muchas veces hemos ocupado el papel de opresor, de abusador? Esto debe hacernos reflexionar, hermanos, porque Salomón no era indiferente. Y sabe una cosa, aquí vemos el primer tema del individualismo, cuando nos enfocamos solamente en nosotros y no pensamos en los demás. No nos quita el sueño, no nos incomoda. Salomón, a pesar de toda su riqueza, esto no lo hacía descansar bien. Y él dijo, dichoso el que ya se murió y el que no ve este sufrimiento. Debemos tener un corazón también para los demás. Sigue hablando Salomón ahora en la siguiente parte, ya no solo del mal afuera, sino el mal dentro de nosotros. Y el individualismo que nos lleva a el siguiente tema, el tema de la envidia y la rivalidad. Fíjense lo que dice en su Biblia, el versículo 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y aquí, hermanos, vamos a tocar, o Salomón toca, los nervios más sensibles de nuestro corazón. Aquellas cosas que no queremos hablar. Y es que los evangélicos hemos hecho nuestra lista de los 10 mandamientos, ¿verdad? Nuestra propia lista. Y hablamos mucho de otros pecados, quizás sexuales, más visibles, pero no hablamos de este pecado tan frecuente en los corazones de los hombres, como es el tema de la envidia. El 10º mandamiento
en los 10 mandamientos, valga la redundancia, es una prohibición silenciosa, que no tiene que ver solamente con las acciones. Fíjense lo que dice Éxodo 20 y cómo culmina el tema de los 10 mandamientos, hablándonos precisamente de la envidia. Dice el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10º mandamiento, versículo 17, no codiciarás. Esa es la envidia, la raíz. La casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Quizás los mandamientos anteriores están relacionados con esto. Quizás matamos por codicia y por envidia. Quizás cometemos adulterio, quizás decimos falso testimonio, quizás robamos por la raíz de querer tener lo que alguien más tenía. Es decir, la envidia, hermanos, no es un pecadillo, es la raíz de nuestros males. Codiciar lo que las demás personas tienen. Nos molesta que otros tengan lo que nosotros no tenemos. Y escuché esta semana esta frase que dice, el envidioso asume el triunfo de los demás como una ofensa personal. ¡Wow! Y sabe, eso fue como una cachetada para mí, que me hizo despertar. Hermanos, el envidioso asume el triunfo de los demás como una ofensa personal. Y hermanos, cuando hablamos del envidioso, estamos hablando de usted y de mí. Aquí no estamos hablando del mundo, sí, los del mundo así son. No, somos nosotros envidiosos. Porque nadie nace con la generosidad en el corazón. Y la Biblia habla mucho acerca de la envidia. Proverbios, justamente Salomón habló de esto en el capítulo 27, verso 4, donde dice, cruel es la ira, pero hay algo peor que la ira, hermanos. E impetuoso el furor, pero hay algo peor que el furor. Mas, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Ahora, Proverbios 14:30, él dice también, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia, ¿qué dice, hermanos? Es osteoporosis, diría hoy la versión más reciente, ¿verdad? Y sabe, hermano, una cosa, la osteoporosis no se ve, usted no la siente, es por dentro. Y me llama la atención que Salomón compare la envidia como una enfermedad interna que no se da cuenta uno hasta que alguien a nuestro alrededor triunfa y empieza a incomodarnos. ¿No es cierto, hermanos, que cuando estamos en la empresa, en el trabajo, trabajando por años, y de repente llega una persona que recién acaba de entrar a trabajar, y al poco tiempo le conceden un ascenso y un aumento de salario? ¿Qué piensa usted? Usted lleva 15 años y ni siquiera el bono del pescado, ¿verdad? Hay muchos que reciben el bono del pescado, dice, ¿verdad? Yo no sabía que existía eso, pero si usted recibe el bono del pescado, pues dele gracias a Dios. Invita. Pero ¿será que usted regrese ese día diciendo, oh Dios, te doy la gloria porque a mi vecino que no solo no llega puntual a su trabajo y le concedieron? O nos amarga. La envidia es carcoma de los huesos. Envidiamos a nuestros semejantes, a los más cercanos, a nuestros familiares.
Nos incomoda ver un matrimonio feliz cuando nosotros no tenemos uno. Sentimos envidia de alguien que se logra graduar y nosotros no pasamos del privado, ¿verdad? Envidiamos un hijo saludable cuando quizás tenemos un hijo enfermo. Envidiamos la salud de alguien cuando nosotros hemos estado enfermos. Nuestro corazón es una desgracia, hermanos. Eso dice Jeremías, no, solo estoy diciendo otra versión. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Somos una fábrica de envidia. Nos cuesta mucho ser felices por el triunfo de mi hermano o por el triunfo de mi hermana. Porque estamos en una constante rivalidad y competencia los unos con los otros. Pero la Biblia mete su dedo en la llaga con los creyentes. Porque no solo somos envidiosos los creyentes, dice la Biblia, tenemos una tentación todavía mucho más grande nosotros los creyentes y es envidiar al impío. ¿Qué le parece? La Biblia habla que los creyentes envidiamos a los impíos. Y gracias a Dios por la vida de Asaf, que fue vulnerable, que abrió su corazón. Asaf fue puesto por David como director del coro. Este era un hombre que tenía una habilidad bárbara con la música, con el canto. Y él escribe el Salmo 73 y dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, pero no conmigo, va a decir, ¿verdad? Dios es bueno con su pueblo, pero conmigo no tanto, ¿verdad? Para con los limpios de corazón, verso 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. ¿Alguna vez ha pensado eso? Mira, hermano, los pandilleros no se enferman, les va bien. Más tarda la policía en agarrarlos que los jueces en soltarlos. ¿Alguna vez se ha sentido como Asaf? Su vigor, dice, está entero, versículo 5. No pasan trabajos como los mortales, ni son azotados como los demás hombres, por tanto la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas y yo trabajando, ¿ven? Y no hay modo. Y mire lo que dice verso 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Alguna vez se ha sentido como Asaf diciendo, aquellos que no tienen temor de Dios, como que les va bien en la vida? Y yo que le sirvo a Dios, azote tras azote tras azote, dice Asaf. Hermano, bienvenido a la vida cristiana. La vida cristiana es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando usted se hace cristiano, usted escoge tomar una cruz, negarse a sí mismo y caminar en la senda angosta. Por eso es que sufrimos. Bienvenido al sufrimiento. Y en algún punto, cuando usted va en el camino angosto, con esa cruz pesada, negándose a sí mismo, ve y voltea a ver a los que van en el camino ancho, contentos, felices, prósperos, con salud. La envidia carcome los huesos,
y ningún corazón está blindado. Asaf dice, yo tuve envidia de los arrogantes. ¿De quién tiene envidia usted esta mañana? Porque por ahí debemos empezar, hermanos. Cuando nos arrodillamos, diga, Señor, hoy tu palabra me ha hablado. Yo soy envidioso y tengo envidia de esto, de esta persona, de esta persona. Sáname antes de que sea demasiado tarde. Así es que Salomón dice, el trabajo bien hecho y con excelencia despierta la envidia de otros. Pero ahora quiero ir al que trabaja con excelencia, porque tampoco está libre. La pregunta es, ¿por qué usted trabaja con excelencia? ¿Por qué usted trabaja con total diligencia? Vamos a encontrar de fondo que muchas veces es también por lo mismo, por rivalidad. Porque nuestro trabajo se vuelve esa torre de Babel que construimos para hacernos un nombre, para buscar identidad, para buscar la gloria de los demás. Así es que nadie está libre. La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué hacemos lo que hacemos? La gran mayoría escondemos el orgullo y la egolatría hacia el trabajo, hacia nosotros mismos, en un manto de, es que yo soy un hombre responsable, es que yo quiero darle lo mejor a mis hijos, y a veces lo mejor es que nos quedemos en casa compartiendo tiempo con ellos. Es que yo quiero darle lo mejor a mi esposa. Sí, pero a veces lo mejor no era más dinero, lo mejor era pasar tiempo de calidad. A veces ese empuje y esas horas de trabajo que le echamos a nuestras labores esconden también un corazón envidioso que quiere tener lo que los demás tienen, o que usa su trabajo como una torre de Babel para gloria personal. Y ahora Salomón entonces nos lleva a la contraparte, el perezoso. Por un lado tenemos aquel que trabaja y no sabe cuándo detenerse. Y ahora en el versículo 5, si podemos ver en nuestra Biblia, nos dice el otro extremo, el necio cruza sus manos y come su misma carne. El necio, en Proverbios le llama el perezoso, en Eclesiastés le llama el necio, cruza sus manos y come su misma carne. Esta frase es una hipérbole, es una exageración para dar a entender que el necio el perezoso, es tan perezoso que no tiene que comer y se cruza de brazos y que prefiere comerse a sí mismo con tal de no ir a trabajar. Saben, estaba leyendo a un comentarista al respecto y decía que la mayor tentación del varón es no trabajar. Y yo no me había dado cuenta de eso. Porque en la Biblia se habla mucho del perezoso, no de la perezosa. Fíjese, interesante. A la mujer hay otras cosas, ¿verdad? Esa es otra historia. Eso lo vamos a ver el Día de la Madre. Pero fíjese que al hombre, constantemente al varón específicamente se le dice que trabaje. Y miren, hermanos, nosotros somos tan, pero tan pilas que buscamos incluso argumentos espirituales para esconder nuestra pereza. En la iglesia de Tesalonicenses habían quienes se habían inventado un argumento teológico para no trabajar, que Cristo ya viene. Hermano, ¿para qué voy a ir a trabajar el lunes? ¿Qué tal si Cristo viene hoy? Y Pablo dice, ¿cómo así? Y él escribe en 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Habían muchos creyentes en la iglesia de Tesalónica que no estaban trabajando porque decían, no, ya no, ¿para qué trabajar? Cristo ya viene.
y evadían su responsabilidad. ¿Qué propone entonces Salomón? Veamos en nuestra Biblia. Versículo 6, el siguiente versículo. ¿Qué es lo que propone Salomón? Y aquí tenemos, hermanos, el equilibrio saludable. Verso 6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Mire qué interesante. Dice, mejor un puño lleno, o sea, trabajar, que dos con aflicción de espíritu. Él nos está hablando de ser diligentes con contentamiento. Por un lado está el trabajólico, que no sabe cuándo detenerse, más, el puño aquí, el puño acá, el pie, estas bolsas, la chumpa, todo, más. Pero tiene que trabajar domingo, no importa, yo trabajo. Sábado, no importa. Él va a terminar mal. Y por el otro está el ni un puño lleno, el perezoso, el que se cruza de brazos. Pero Salomón dice, un puño lleno con trabajo, diligente, pero que sabe cuándo detenerse. Y un puño, prefiero tener un puño vacío, con descanso, que los dos. Y es que el mundo nos bombardea con tener más. Proverbios 15:16 dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. A veces, hermanos, esa oferta de cambio de trabajo con un mejor sueldo no es lo mejor. Vamos a tener más, pero ¿a costa de qué? ¿Han escuchado esas personas que se jactan de decir, es que yo me maté trabajando? Eso se llama suicidio laboral. Y literal, se mató trabajando. Le dio un paro cardíaco en el trabajo. O le dio un derrame en el trabajo. Se mató trabajando. Eso es pecado, eso es idolatría. En cierta ocasión me topé a un pastor de X iglesia que me decía muy orgullosamente que le habían dado 2 derrames por trabajar en el ministerio. Estaba muy contento, se sentía muy satisfecho. Porque Jesús dijo que el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y casi que me decía, voy por el 3er derrame. Que en paz descanse. Eso es pecado, hermanos. Eso refleja su falta de fe. ¿Usted vio estresado a Jesús? ¿Le dio un derrame a Jesús? Él confió en el Padre. No se afanó, Jesús dijo, no se afanen. ¿Por qué van a comer o qué van a beber? Dios tiene el control. El problema, hermanos, es nuestra falta de fe. Y dice un poco, vale un puño lleno con descanso. En cierta ocasión le recriminaban a un pastor que por qué pedía descanso, por qué pedía vacaciones. Si Satanás no descansa, le dijeron. Pues por eso dijo el pastor, porque no quiero ser como Satanás. Quiero ser como Dios. Dios descansó, ¿verdad, hermanos? Siendo Dios. Satanás no descansa. Está estresado. y nos parecemos al enemigo cuando vivimos estresados y ansiosos. Entonces Salomón nos propone diligencia con contentamiento. Y la clave, hermanos, es el contentamiento. En 1 de Timoteo 6:6 el apóstol Pablo escribió, pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? Hermanos, la falta de contentamiento nos hace pedazos, no solo a nivel financiero, a nivel emocional, a nivel familiar. Debemos aprender a estar contentos con lo que tenemos. No solo es a nivel económico, a nivel emocional, a nivel de salud. Contentos con lo que tenemos.
contentos con los dolores que ahora tenemos. Porque hay quienes están peor, hermanos. Puede que usted hoy esté acá con cierto dolor, pero puede estar acá. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y agregan el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Más vale un puño lleno con descanso que los dos con aflicción de espíritu. ¿Sabe? Me recuerda el caso de Moisés en el desierto, cuando Dios les dijo: vayan, van a tener la tierra prometida, pero yo ya no voy a ir con ustedes, un ángel voy a enviar. Dios les estaba ofreciendo éxito sin Dios. Y Moisés no salió corriendo. Moisés le dijo: si tú no vas con nosotros, preferimos quedarnos en el desierto. Hermanos, si a usted le saliera una oferta de trabajo ganando el doble de lo que tiene, pero ya no podría congregarse ni hacer el ministerio que Dios le ha dado aquí en esta iglesia, ¿qué haría? Ay, ni dos veces lo pienso, diría alguno, ¿verdad? Ahí nos vemos, hermanos. ¿Sabe? El estar aquí esta mañana, somos dichosos, somos bienaventurados. Más vale un puño lleno con descanso. La clave entonces es el contentamiento. Pablo decía: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Debemos aprender a estar contentos. Hebreos agregan al capítulo 13, verso 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. ¿Y qué es lo que tenemos ahora, hermanos? Dice: contentos con lo que tenéis ahora. ¿Y qué tenemos ahora? Al Dios Todopoderoso que nos dice: no te dejaré, ni te desampararé. Eso es lo que tenemos, y eso no va a cambiar, eso es seguro. Dios nunca nos va a dejar. Y ahora entonces, Salomón nos ha hablado del individualismo cuando ve el sufrimiento que hay a su alrededor. Dice: a mí me duele eso. Luego está hablando del individualismo que trabaja y trabaja para acumular. Y ahora el tercer punto es el verso 7 y 8, que nos va a hablar de la importancia de vivir en comunidad. Fíjense el versículo 7 de Eclesiastés capítulo 4. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Este hombre está tan ensimismado sobre su persona que trabaja como que tuviera 20 hijos que sostener, acumulando riqueza tras riqueza. Y no se pregunta: ¿y para qué hago todo lo que hago? Pero luego sigue diciendo: ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? Esto es vanidad y duro trabajo. Dice Eclesiastés 5:10: el que ama el dinero no se saciará de dinero. Porque se recuerdan que vimos que en el corazón Dios puso eternidad, y el corazón solo se sacia con eternidad. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto
también esto es vanidad. Este hombre que acabamos de leer en Eclesiastés 4 está acumulando y acumulando y acumulando. Hermanos, ¿para qué tenemos nosotros trabajo? ¿Para qué nosotros tenemos recursos? ¿Sabe que la Biblia es bien clara, hermanos, por qué tenemos trabajo? Miren lo que dice Efesios, increíble. A veces pasamos por alto estos detalles. ¿Para qué sirve nuestro trabajo? Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto nos cambia la perspectiva del trabajo, ¿verdad, hermanos? O sea que el trabajo no es para acumular. El trabajo que nosotros tenemos debe ser una fuente de provisión para aquel que no tiene o para el que está pasando por una situación de dificultad. Estamos llegando a fin de mes, hermanos, y muchos de nosotros vamos a recibir nuestro salario. Apartemos una parte de nuestro salario para bendecir a aquel que no tiene salario, o aquel que está pasando por una enfermedad, o aquel que está pasando por una dificultad. Ese es el sentido de por qué usted tiene trabajo y por qué yo tengo trabajo. Para bendecir a los demás, para compartir con los demás. Pero el que acabamos de leer en los versículos anteriores, dice que acumulaba, acumulaba y acumulaba para sí mismo en lugar de para dar. Yo leí la otra vez acerca de cómo nuestro dinero puede ser una fuente o un estanque de agua. ¿Qué pasa con el agua que está estancada, hermanos? Se empieza a descomponer y empieza a pasarle larvas, moho, cosa verde, el agua estancada. Cuando nosotros tenemos unas finanzas así, se estancan, pero cuando es como un manantial que recibe y da, esa agua se mantiene fresca. Así son las finanzas que recibimos y damos. Recibimos y damos, se mantiene fresca esa finanza. Esas finanzas se mantienen frescas. Versículo 9 ahora en Eclesiastés, en la recta final de este pasaje, él nos va a hablar ahora más profundamente del compañerismo y la comunidad. Versículo 9, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Versículo 11, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Normalmente usamos este pasaje para hablar del matrimonio. Pero noten ustedes, ¿de qué viene hablando en el contexto Salomón? Salomón viene hablando del individualismo, del egoísmo. Y saben, hermanos, ante las injusticias de este mundo, ante la violencia de este mundo, Salomón quiere proponer que intencionalmente vivamos en compañerismo, en comunidad, porque mejor son dos que uno. Aunque por supuesto este pasaje se puede aplicar al matrimonio, está hablando de que somos seres relacionales que debemos vivir en comunidad. ¿Sabía usted que hay personas casadas que se sienten solos y solas? ¡Ay del solo! ¿A qué se refiere este pasaje? Hermanos, tenemos que aprender a construir relaciones significativas, personas a nuestro alrededor, íntimas, con quienes podamos ser vulnerables. No podemos vivir como llaneros solitarios, es lo que está diciendo. Debemos aprender a trabajar en equipo, dos son mejor que uno.
Alguien me dijo una vez en relación al trabajo en equipo, si quieres ir rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Fácil venir al culto uno solo, ¿verdad, hermanos? Fácil. Pero con familia e hijos, difícil. Porque hay un baño y hay que, todos tienen que entrar al baño y uno dice, qué fácil es ir solo. Sí, qué fácil es ir solo. Pero la Biblia nos dice es mejor ir acompañado. Mejor estar en equipo. Mejor rodearse de personas. Y repito, hay personas casadas que pueden sentirse solos. No necesariamente tener a alguien a la par o vivir con alguien más es que tengamos compañía. Tenemos que ser intencionales en hablar, en comunicarnos, en convivir. Jesús se rodeó de personas también, siendo Jesús. Se rodeó de un Jacobo, de un Juan, de un Pedro. El mundo nos dice más vale solo que mal acompañado. La Biblia dice más vale acompañado que solo. A corto plazo estar y trabajar en equipo puede ser incómodo, pero a largo plazo es muchísimo mejor. La pregunta es, ¿cómo está usted? ¿En su trabajo? ¿Es un llanero solitario? ¿En la universidad? ¿En la casa? Debemos fomentar la comunión, la armonía. A veces, hermanos, hay familias numerosas que no se visitan. Que solo se ven una vez al año cuando murió fulano de tal. Es lo único. Debemos ser intencionales. No sé si un día le pasó, pero yo quisiera que reflexionara en esto, en este momento. Un día está usted sentado, o mejor dicho, llega a su trabajo y le van a dar una noticia. Fulano de tal se suicidó, se quitó la vida, y usted era compañero de trabajo de él. Y usted no puede pensar en qué momento él se sintió tan solo, teniéndome a mí a la par. Hay mucha gente, hermanos, en la iglesia que se siente sola. Dios nos libre que un día alguien en la iglesia haga eso y uno se pregunte, no lo puedo creer, lo tuve tan cerca y nunca le pregunté cómo está. Aprendamos a ser compañeros. Jesús le dijo a sus discípulos, ya no les voy a llamar siervos, les voy a llamar amigos. Empiece usted a sembrar en los demás. Empiece usted a sembrar en los demás. Dios nos diseñó para vivir en comunidad, no en individualismo. Empecemos a desarrollar relaciones significativas. ¿Sabe usted, hermano, que el tiempo del café en la iglesia no es un tiempo fuera del programa de adoración? A veces pensamos, bueno, ahí está viene la parte carnal, decimos, ¿verdad? Vamos a tomar café con pan. No, eso también es parte de nuestra adoración a Dios, hermanos. El tiempo del café es para que usted tenga relaciones significativas. Es para que usted conecte con las personas que están a su alrededor. Interactúe con los demás, con personas fuera de su familia. Compartamos, porque de eso se trata el tiempo del café, para saber cómo estamos, para compartir los unos con los otros, porque el segundo mandamiento es amar al prójimo como a nosotros mismos. No seamos llaneros solitarios, es el tema. Y para terminar, versículo 13 y 16, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Pregunto, hermanos, ¿admite usted consejo? Cuidado con la terquedad. Yo ya lo sé todo. ¿Quién me va a aconsejar a mí?
Dice, mejor es el joven, el muchacho pobre, pero sabio, que admite consejo, que el rey viejo y necio que no admite consejo. Otra vez, esto es individualismo, egoísmo, en el que yo sé todo, yo no necesito consejo de nadie. Abra su corazón. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre, vi a todos los que viven debajo del sol, caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. El que recibe consejo será más sabio. Verso 16, no tenía fin la muchedumbre del pueblo que lo seguía, sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él, y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Hay más sabiduría en vivir en comunidad y aceptar consejo que vivir en soledad y aislamiento. Hermano, no se aísle. Cuando tenga problemas, no se aísle. No diga, yo solo con Dios me desahogo, yo y Dios somos mayoría. Sí, usted necesita a Dios, claro que sí, pero también nos necesita. Y también nos necesitamos unos a otros. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. En la multitud, en la comunidad hay sabiduría. Que Dios nos ayude y que podamos hacer de Cristo nuestro compañero fiel, nuestro amigo fiel, y el cuerpo de Cristo, nuestros amigos y nuestros compañeros, nuestro sostén también. Si hay alguien aquí que está lejos del Señor Jesucristo, hoy es un buen día para reconciliarse con Él y tener al mejor amigo de su lado. 2 son mejores que 1. Y qué mejor si ese segundo es nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra. Nos incomoda, nos sacude, Señor. Nos hace ver lo egoístas e individualistas que hemos sido muchas veces en la vida. Perdónanos, Padre. Te pedimos perdón por nuestro ego. Y en este mundo de tanta injusticia, de tanta violencia y opresión, Señor, ayúdanos a ser una comunidad que se apoya mutuamente para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús, porque siendo nosotros tus siervos, tú nos llamas tus amigos. Porque siendo tú perfecto y suficiente, bajaste del cielo para vivir en comunidad con nosotros y hacerte uno de nosotros. Bendito Cristo, que nos enseñó el camino a la vida eterna. Bendito Cristo, que nos da la luz en medio de la oscuridad y el consuelo en medio del dolor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.